Voy a compartir mi pantalla. Recuerden que tenemos una instancia en alguno de los archivos que descargaron. Tenemos una instancia de CentOS y sobre CentOS ya está montada toda la plataforma de Spark. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se ve. Ok. Entonces, hay varios manejadores de virtualización. Con el que voy a hacer la demostración es el de VirtualBox para Mac, pero es igual a el VirtualBox para casi cualquier sistema operativo. Voy a hacerlo un poco, bueno, creo que no vale que lo haga yo más grande. Lo que hay que crear es un elemento nuevo en esta opción. No sé si todos tengan la misma interfaz o interfaces parecidas. ¿Todos tienen interfaces parecidas? Enrique. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces le vamos a dar aquí en la opción de nuevo. Ahí vamos a ponerle el nombre con el que vamos a identificar a esa virtualización. Lo voy a poner Spark Training Jupyter BDD. Por omisión les va a dar un folder. En ese folder es donde va a estar montando sobre todo los estados de las máquinas cuando ustedes salven un estado y cierren la instancia. Luego aquí en el tipo vamos a ponerle que es Linux. En Cerraca, sí, cuando saques el carro le abres, ¿no? Está. En el cuarto. Aquí está. Entonces, después de seleccionar Linux, la que está por omisión es Oracle 64 bits, esa es la que vamos a dejar. Y después está cuánta memoria van a otorgar para el manejo de la virtualización. Y aquí más o menos lo recomendable es poner algo así como el 25% de la memoria total que tengan. O sea, entre el 20 y el 25. Si tienen 8, pues 2, habría que ponerle 2. Si tienen 16, pueden ponerle 3 o 4. Si tienen 4, se puede dejar así en un, como aparece por omisión, en 24 megabytes. Entonces vamos a dejarlo, lo voy a dejar así. Aquí lo pueden mover. Vamos a ponerlo así en 248. Y lo que vamos a hacer es usar, es la tercera opción, usar un archivo que tiene ya la estructura de virtualización. Entonces, en este caso, en esta opción, van a, primeramente, si ya tienen algo, o sea, ya hicieron alguna virtualización, seguramente les va a aparecer ahí. ¿Sí? Entonces, en este caso, hay que agregarla. Le voy a dar agregar un disk image y vamos a buscar la que descargaron y posteriormente descomprimieron.
Entonces yo la voy a buscar aquí, aquí, en Cloudera, Spark Training, y luego en esta de VMware, aquí está, CentOS. Entonces, esta es la que voy a agregar. Entonces le voy a dar Open y la va a agregar a mi esquema. Entonces aquí la agrego. Bueno, la va a agregar aquí abajo. Ya no lo hice porque ya lo hice y casi no tengo espacio, entonces se va a crashear la computadora. Lo agregarían aquí abajo. O sea, este que está iluminado debería de aparecer aquí, como que todavía no está asignada a ninguna virtualización. Entonces, ya que está aquí abajo, la van a seleccionar y le van a dar Choose aquí. Bueno, no, mejor lo voy a hacer, porque no sé qué vaya a hacer con esta. Voy a agregar cursos, BDD, Cloudera. Le doy a seleccionar. Y ya que tengo todo esto definido, debería de activarse la opción de crear, esta de Create. Entonces, cuando le doy Create aquí, ya lo agrega como un elemento. O sea, me va a poner el nombre de la virtualización, que fue Spark Training Upita BDD. Me va a decir que está detenida. Entonces, lo único que tengo que hacer es arrancarla. La voy a arrancar. Sí, la selecciono, o sea, puedo seleccionar cualesquiera de las que tenga y la levanto. ¿Qué opciones tengo aquí en levantar? Pues tengo Normal Start, esta de Headless Start. ¿Alguien ha utilizado estas versiones para Linux? ¿Un Headless? No, profe, bueno, yo no. Ok, ¿alguien? Generalmente cuando instalamos servidores que van a ser administrados remotamente, generalmente esos servidores no tienen una pantalla, porque nos conectamos remotamente y hacemos toda la administración remota. Entonces, cuando ese es el caso, lo mejor es instalar una versión headless. ¿Sí? Eso quiere decir que no va a instalar elementos que tengan que ver con tarjetas gráficas, ni control de monitor, ni nada de ese estilo. Todo va a ser administrado remotamente. Y obviamente la instalación es más óptima. En este caso va a ser un normal start. Lo seleccionamos. Y eso va a levantar ya la instancia. Perdón, profe, me distraje un poquito. ¿Sí le dio en Headless? No, 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 en normal start. Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, Gracias. sí. Ok. Sí, solo comenté lo de Headless, porque hace poco nos pidieron un desarrollo de unos bots que iban a correr en un servidor y precisamente el servidor era de tipo Headless porque solo corría procesos bajo ciertas condiciones.
¿sí? Entonces, lo que deberían de ver es algo así. Y aquí les dice algo sobre la captura del apuntador y del teclado. O sea que una vez que le den clic aquí, bueno, voy a cerrar estos dos avisos. Este me dice que el Auto Capture para el teclado está activado y bueno, que hay algunos problemas con el mouse, pero eso no afecta en nada. ¿Sí? ¿Qué más? Voy a cerrar estos. Y esto es lo que vería yo. Y se dan cuenta, pues es una vista de un Linux CentOS. Si no había trabajado con CentOS, esta es la vista del CentOS, que es muy parecida a todas las distribuciones. ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Okay. Algo importante es que si yo le doy clic en esta región, no sé si vean mi apuntador de mouse, pero voy a darle clic dentro de la región de la máquina virtual, automáticamente cambia mi apuntador. ¿Ven mi apuntador? Ahí cerca está ITLJ. Pero creo que se me entrecortó un poco, o por lo menos a mí, no sé si lo puedo repetir. Lo que acabo de comentar. Sí, por favor. Ok. Fíjense, cuando nosotros trabajamos con estas virtualizaciones, de manera automática, la virtualización, o sea, la pantalla del esquema virtual, captura el teclado y captura el mouse. Por ejemplo, yo ahorita puedo moverme cuando estoy fuera de la pantalla. Pero una vez que estoy dentro de la pantalla, si yo le doy clic, el mouse es atrapado por el espacio, o sea, ya el apuntador del mouse ya no lo puedo sacar de esa ventana. No sé si logran ver que ahorita estoy moviéndome por el trash, por IntelliJ, por terminal. Si ven cómo cambia por Gedit, a ver, déjenme. Ok, déjenme entonces cambiar. De aquí es a lo más grande que tengo. Déjenme cambiar la resolución de mi pantalla.
Así se ve mejor. Está igual. Lo veo bien, profe. Entonces, se ve mejor así. Sí, prof, sí, apenas yo se lo veo. Ok, pues vamos a dejarlo por el momento así. Déjenme cerrar algunas cosas. Ok, vamos a trabajar así. De las diapositivas, vamos a trabajar a partir de la diapositiva 40. Todos tienen esta de Developer Training. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar de qué manera podemos levantar el shell de Spark. ¿Se acuerdan para cuántos ambientes de programación se puede levantar el shell de Spark? Ajá, ¿cuál es? ¿Alguien se acuerda del otro nombre? ¿Escala? Scala. ¿Se acuerdan de a qué lenguaje es muy parecido a Scala? Había dicho que a Java. A Java. Ajá. Tiene muchas características de Java y tiene muchas de las funciones que Java 8 tiene. Entre ellas, estas funciones lambda que realmente se pueden poner donde sea. Componentes en arrays, en listas, en casi todo. Entonces, lo primero es, vamos a ver de qué manera puedo iniciar el Spark, tanto para el Python como para Scala. Entonces, para eso, vamos a abrir
Dos terminales. Aquí están. Voy a abrir una terminal. Ahorita cambio el tamaño. Este sí está exageradamente pequeño. Y el tamaño debe cambiarse seguramente aquí. Ok, no está aquí. Vamos a ponerle un tamaño de 14. Voy a poner 16. Entonces tenemos aquí una de nuestras terminales. Vamos a abrir otra. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Solo voy a mover esta. Y este es un Linux. No sé cuántos de ustedes han trabajado en Linux. Y yo un poquito primero. Ok. Entonces, Linux, principales comandos en Linux. Para listar un directorio, ¿cuál es? ¿LS? ls. Con ls listamos un directorio. Esos comandos sí anótenlos por ahí porque se van a estar utilizando mucho. ls puede tener parámetros, por ejemplo, si quisiera todos los datos de lo que aparece en ese directorio, le pongo ls-l. Bueno, y también seguramente cambió su distribución de las teclas. Entonces, por ejemplo, el guión seguramente está en la parte de arriba de su teclado donde está el signo de interrogación, el apóstrofe o comilla simple. Para que no se pierdan de dónde podría estar. Entonces, si yo le doy ls-l, pues voy a ver los datos completos de el directorio. Y si se dan cuenta, todos tienen al principio una D. Esta D que voy a remarcar, todos la tienen. Y eso indica que son directorios, todos esos son directorios. Si no tuvieran la D, entonces serían archivos. ¿Sí? Ok, otro comando importante es saber dónde nos encontramos en la estructura de directorios. Entonces, para eso le doy un pwd. Entonces, con eso me dice que estoy en Home Training. Eso es donde estoy actualmente. Entonces, si ya sé qué directorios hay y dónde estoy, puedo moverme entre los directorios. Por ejemplo, si quisiera retroceder un directorio, le doy cd espacio, punto, punto. Entonces, con eso regreso un directorio. Entonces, si ahora le doy pwd, ya estoy en home. Todas las cuentas de usuario, ahorita la cuenta que está por omisión es training. Entonces, todas las cuentas de usuario tienen un directorio por omisión. Si quisiéramos desde cualquier lado cambiarnos a ese directorio por omisión,
solo le doy CD, le doy un Enter. Y eso me cambia a mi directorio por omisión. Vamos a poner que ya estamos por allá lejos en alguna carpeta y queremos regresarnos a nuestro directorio. Simplemente le dan CD, Enter. Con eso regreso a Home Training. Si yo quisiera crear una carpeta, entonces la creo con mkdir. Por ejemplo, mkdir personal. Esa es mi carpeta personal. Entonces después de eso le doy Enter y ya se agregó esa carpeta al directorio que tengo por omisión. Entonces si ahora le doy ls, pues ya va a aparecer personal como un directorio. Y me puedo cambiar a ese directorio para crear, por ejemplo, notas, datos, no sé, varios. Vamos a crear tres carpetas en este personal que seguramente las vamos a utilizar en algún momento. Entonces nos cambiamos a personal, le doy CD, personal, ya estoy en esa carpeta. ¿Cómo sé que estoy en esa carpeta? Le doy PWD y ya estoy en Home Training Personal. Y aquí vamos a crear tres carpetas. Y entonces, mkdir, le voy a poner notas, le voy a crear otra de data y voy a crear otra de scripts. Entonces ya tengo esas carpetas. Déjenme ver si funciona Tree. Sí, Tree les da la estructura de directorios desde donde están actualmente. Por ejemplo, estoy en personal, le doy Tree y me dice que dentro de personal existen tres directorios. Si me saliera con cd punto punto y le diría yo Tree otra vez, entonces ya me dan toda la estructura de directorios y de archivos que hay. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta o alguna duda? De momento no, profe. Ok. Bueno, entonces, si yo quisiera ejecutar un comando directamente, lo escribo como si estuviera yo en S2. Ok, entonces vamos a regresar a la presentación. Bueno, ya platicamos lo que es Apache Spark. Y podríamos resumirlo en las siguientes cuestiones. La primera característica de Apache Spark es que está totalmente escrito utilizando Scala. Y Scala, al igual que Java, necesita de una máquina virtual para poder ejecutarse. Está optimizado para trabajar con esquemas distribuidos. ¿Qué dijimos que generalmente podemos distribuir en una arquitectura donde tenemos varios nodos? ¿Qué dos cosas podemos distribuir?
Dijo que los datos y el procesamiento, ¿no? Ajá, precisamente. En cualquier esquema donde tengamos más de un nodo, hay dos elementos que podemos distribuir: los datos y el procesamiento o los códigos. Una de las premisas de Scala es tratar de que los códigos estén ubicados donde están los datos que van a procesarlos. Y comentamos que había una cuestión de redundancia que aumentaba la disponibilidad de datos y de procesos o funciones dentro de Spark. Y a esa redundancia le llamamos ¿alguien se acuerda del término? Que hasta dijimos que había una película, bueno, no han visto la película, pero dije el nombre de la película. ¿Era algo de copias, algo así? Ajá, las copias o réplicas. Ah, réplicas, sí. Entonces, lo que hace internamente Spark es toda la información con la cual se está trabajando, la fragmenta. ¿Qué se entiende por el concepto de fragmentar? De lo que hemos visto, ¿cuántos tipos de fragmentos podemos crear en un esquema distribuido? ¿Alguien se acuerda? Yo no me acuerdo, profe. ¿Cuántos tipos de fragmentos? ¿Perdón? Sino que tampoco lo recuerdo. Era lo ¿Alguien? de vertical, horizontal o mixta, ¿no? Ajá, tenemos fragmentos verticales, horizontales o mixtos. ¿Y cuál es el tamaño de un fragmento con respecto a la tabla original? ¿Los fragmentos son menores o van a ser mayores que la tabla original? Me imagino que menor. Sí, todos menores. Acuérdense que un fragmento puede una tabla puede dividirse en varias porciones y dependiendo de cómo se haga la división, nosotros sabemos que son o fragmentos verticales, horizontales o son híbridos o mixtos. Y en este caso, cada uno de esos fragmentos, en el caso de Spark, cada uno de esos fragmentos se replica. ¿Alguien se acuerda la proporción en la que se replican los fragmentos? Hablamos de un porcentaje. Si tenemos 20 nodos, ayer cuántos, o antier, ¿cuántos fragmentos se supone que debería de haber replicados para aumentar el grado de disponibilidad? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿O quieren que empecemos a hacer exámenes cada semana? Dijimos que aproximadamente el 20% de los fragmentos en un esquema distribuido, el 20% de los nodos que existan son las réplicas que vamos a tener. Entonces, si tenemos 20 nodos, cada fragmento que se distribuya debería de tener 4 réplicas. Y eso nos da un esquema muy parecido al RAID 4. Cuando hablamos de discos.
Se supone que en un esquema de seguridad de la información, en discos físicos, aquellas estructuras que soportan un RAID 4, ese RAID 4 quiere decir que pueden dejar de funcionar hasta 3 discos. ¿Sí? Porque cada fragmento de información se almacena en 4 discos diferentes. Entonces, si 3 discos dejan de funcionar, todavía existe uno que tiene el fragmento que necesito. Entonces a eso le llaman una alta disponibilidad. Y es lo que en realidad venden empresas como AWS, como Azure o como el Cloud Platform de Google con respecto a la disponibilidad, o sea, de que siempre el cliente va a tener sus datos disponibles, no importa que tengan problemas en infraestructura. Sí, eso es muy importante. Cuando trabajamos con el Shell de Spark, se aplica inicialmente para procesos o para propósitos de aprendizaje o exploración de datos. Y ya vimos que hay 2 versiones, una que corre en Python y otra que corre nativamente en Scala, porque en general Spark fue desarrollado en Scala. ¿Cuáles son las aplicaciones? Pues ya vimos que está orientado totalmente a grandes cantidades de información, por eso la utilización en Big Data. Y aparte de Python y Scala, hay un conector en Java que nos permite conectarnos a los repositorios de Spark. O sea, cualquier versión de Java arriba de 8 nos permite hacer la conectividad con estos repositorios de información. Pero de manera nativa solo vamos a tener o Python o Scala. Si queremos entrar desde la terminal al Python Shell, utilizamos el comando PySpark. Quisiéramos entrar a Spark Shell, pero al de Scala entramos con Spark Shell. Entonces, en ambos casos les va a decir que están usando Python con tal versión o que están utilizando Scala con tal versión. ¿Sí? Y como es derivado de Java, utiliza la máquina virtual de Java. En este caso, bueno, veríamos cuál es la versión de Java que está utilizando como máquina virtual. Entonces vamos a levantar en una terminal PySpark y en otra terminal Spark Shell. Entonces en esta de aquí vamos a levantar Spark Shell. Le doy Enter. Y levanta todos los servicios que me permiten trabajar con Scala, utilizando esa terminal de Spark Shell. Y ya tengo ahí lo que es el prompt de Scala y lo identifico porque tengo a la izquierda la palabra Scala. Entonces aquí ya puedo empezar a hacer codificación de código en Scala de manera interactiva. Muy parecido a los shells de MySQL que seguramente han utilizado. Todos han utilizado
algún shell script o a un, ¿cuál es este? Workbench, no sé si todos lo han utilizado. Sí, profe. Ok, gracias. Entonces en Workbench ustedes tienen un editor de comandos SQL y una vez que tienen el comando, tienen la opción de ejecutar el comando. Entonces se dice que es un modo interactivo. Es lo mismo aquí, ya entramos a un modo interactivo y puede empezar a teclear comandos de escala. Entonces ahora vamos a ejecutar aquí en esta terminal, la terminal para Python. Entonces le doy Enter y esto levanta la versión interactiva de Spark utilizando Python. ¿Sí? Y nuevamente lo que aparece a la izquierda de los dos puntos es el prompt de este shell. El elemento más importante dentro de ambos shells es algo que se conoce como el Spark Context. Y a partir del Spark Context nosotros podemos acceder a toda la arquitectura de administración de datos que tiene Spark. Y eso es importante que lo anoten por ahí. Bueno, de hecho todo lo que se dice es importante que lo anoten, pero esto es muy importante. Sin el Spark Context no podemos abrir datos, no podemos... ¿Sí? Entonces vamos a... Bueno, no sé si se fijaron que nos dice, por ejemplo, el de escala nos dice, el Spark Context está disponible con la variable global SC. Aquí. Y lo mismo para Python. Dice Spark Context disponible como la variable SC. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, cómo se llama el Spark Context en Python, pues le doy sc.appname. Y lo mismo puedo hacer con Scala. Entonces, cada uno tiene su propio modo de nombrar al Spark Context. Y vamos a hacer Profe, eso. profe, Sí, ¿se podría poner tantito la diapositiva anterior? Por fin, claro. nada más rápido. Listo, gracias. Sí, de nada. Entonces tenemos esto. Entonces vamos a preguntar por el app name del Spark Context. Aquí en la pantalla. Entonces simplemente poniendo sc app name. Ahí es con minúsculas. Con las flechas pueden regresar los comandos anteriores. Flecha hacia arriba. Y está el app name. Me dice que para Python el nombre del Spark Context es PySpark Shell. Y para Scala es sc.appname. Me dice que es Spark Shell. Este es el nombre de el shell
de administración para Scala y para Python. Ayer comentamos que todo el manejo de información se hace utilizando estos RDDs, Resilient Distributed Datasets. Acuérdense que el concepto de dataset es un concepto genérico que abarca cualquier repositorio de información, que puede ser una base de datos relacional, un objeto relacional, una NoSQL, un archivo de texto plano para CSVs, JSON, XML, lo que quieran. Entonces aquí el concepto de Resilient Distributed Dataset se refiere a un dataset que es dinámico y que es elástico en el sentido de que puede estar modificando su estructura en base a lo que nosotros le metamos. Cualquier operación que hagamos puede generar un RDD intermedio. ¿Se acuerdan todas las operaciones dentro de Spark dónde se llevan a cabo y hasta qué momento ya se hacen o llevan un resultado en un archivo, en una vista o en un dataset alterno? ¿Dónde dijimos que se llevaba a cabo todo el manejo de información? Que de hecho lo comparamos con los commits y los comparamos con las transacciones de base de datos relacionales. ¿Se acuerdan de eso? Sí me acuerdo, profe, pero es que se me fue el nombre. ¿Perdón? No, es que se me fue el nombre. O sea, sí me acuerdo, pero no. Sí, en caché. En caché o en memoria. Todas las operaciones se van haciendo en caché o en memoria. Y ya cuando se requiera ver algún dato o almacenar un dato, entonces ya se vacían a disco o al sistema de archivos del sistema operativo. Eso es importante. Y estoy pensando obviamente desde el próximo lunes hacerles un examen teórico. Sí. Principales características de los RDDs. Este de Resilient quiere decir que se pueden recrear. Si la información es perdida en algún nodo, puede ser recreada. ¿Por qué se puede recrear o regenerar? Porque nosotros estamos trabajando en un nodo y parte de la información de ese nodo se pierde. ¿Por qué es que tenemos la capacidad de regenerar esa información? Lo de la memoria, ¿no? Creo que lo que menciona del buffer se queda como. Bueno, tiene que ver un poco con este manejo de buffer, pero ¿qué dijimos sobre la disponibilidad en esquemas de Spark? O sea, esos datos que se extravieron de alguna manera están replicados en algún otro lado, entonces de ahí se tomarían para poder ser regenerados. Si nosotros tenemos operaciones que están siendo realizadas en memoria y cuando ya queremos ejecutarlas nos damos cuenta de que uno de los RDDs ya no está disponible porque se cayó el nodo donde estaba, lo que hace Spark es buscar dónde está una copia
de esa parte de la información. ¿Cómo sabe dónde está? ¿Qué utiliza para saber dónde hay copias? En esquemas de distribución, tanto de funciones como de datos, ¿en qué nos apoyamos para saber dónde están disponibles copias de la información o copias de funciones? ¿En el repositorio? En el repositorio. En este repositorio que le llamamos diccionario de distribución, ahí está todo y es lo mismo que tiene, si recuerdan, es lo mismo que tiene Spark. Tiene un gestor de la distribución. Si en un proceso ciertos datos ya no son asequibles desde un nodo, entonces lo que hace este gestor de la distribución es buscar qué otro nodo tiene esa información. Y una vez que sabe dónde está, simplemente la jala y la incluye en el proceso que ya fue estructurado de alguna manera en Spark. Sí, bueno, la parte de distribuido, porque están distribuidos a través de un clúster. Y dataset, pues porque tienen información. ¿De qué tipo? De N tipos. Vamos a revisar logs, vamos a revisar CSVs y algunos otros datasets genéricos. ¿Sí? El RDD es la unidad más importante de datos que existen en Spark. Entonces, cualquier dato que queramos procesar desde Spark necesita ser cargado en un RDD. De otra manera no se puede hacer. Y por lo tanto, la mayoría de las operaciones que tenemos en Spark trabajan con RDDs. O básicamente, o pueden generar otro RDD o generar un valor. Hay tres formas de crear estos RDDs. La primera de ellas es un archivo cargarlo en el RDD. La segunda es, si tenemos datos en memoria, podemos vaciarlos a un RDD. ¿Sí? Y podemos tener un RDD ya cargado en memoria y a través de alguna operación, por ejemplo, un filtrado, podemos generar otro RDD. Entonces, vamos a ver que tenemos una estructura muy parecida a un diagrama de flujo de proceso, donde cada nodo son RDDs. Muy parecido así, yo tengo dos tablas y quiero hacer un join, pues meto una operación de join y esa operación de join me genera otra tabla. Entonces es muy parecido el manejo cuando trabajamos con RDDs. Si quisiéramos, por ejemplo, cargar un archivo, pues simplemente pongo SC. ¿Qué representa el SC? La variable SC que representa en Spark. Dijo que era la variable global, ¿no? Es la variable global de Spark, o sea, nuestro Spark Context. Y a partir de esa variable se realizan todas las operaciones en Spark. Sin esa variable no podemos hacer nada. Entonces, en este caso, si nosotros queremos cargar un archivo, y acuérdense que los tipos genéricos para Spark y para cualquier plataforma de Big Data son archivos ASCII, ASCII claro o ASCII puro. Entonces son los .txt, los CSV, los .log, los .xml, los .json, cualquiera que sea un archivo ASCII,
es considerado como un archivo genérico que tiene información que puede ser cargada a un RDD. Por ejemplo, con este primer ejemplo, lo que hacemos es cargar un solo archivo a un RDD. Si quisiéramos cargar N archivos de cierto tipo, utilizamos esta convención. Con esto, todos los archivos que están en un directorio que tengan extensión .log son cargados a un RDD. Permítame. Ya estoy de regreso. Y la tercera opción, nosotros podemos dar una lista de los archivos que queremos asignar a un RDD. Y una nota importante aquí es que cada línea en el archivo representa un registro en el RDD. Entonces, el RDD es un repositorio o un dataset dividido en registros y cada línea en ese archivo representa un registro para el repositorio. Todos los archivos deben ser referenciados de manera absoluta. Y por ejemplo, nosotros estamos en home training, myfile.txt, debe ser un archivo que está en nuestro directorio raíz. Si no utilizamos ninguna estructura que empieza con file, dos puntos diagonal, entonces el archivo va a ser buscado en el directorio desde donde se levantó Spark, o sea, el PySpark o Shell Spark, Spark Shell, perdón. Sí, por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a buscar dónde está este ejemplo. wp-cow.txt. Entonces puedo buscarlo aquí.
Voy a abrir otra terminal para buscarlo. Cuando están en Linux, pueden solo teclear la primera parte de un archivo, del nombre de un archivo y darle tabulador y con eso les llena lo que falta del nombre. Con eso estamos buscando un archivo que se llama Purple Cow. A ver, está aquí. Lo podemos buscar, pero no me acuerdo de la instrucción exacta. Dice data. Aquí está. Está en data. Sí, entonces está en data. Si está en data. La ruta completa debería de ser file, dos puntos, diagonal, home training, training materials, diagonal spark-d, diagonal data, diagonal purplecow.txt. ¿Sí? Y esta notación adelante es de Python. Entonces vamos a regresar aquí al. Este es el shell de Spark y este es el de Python. Entonces yo lo voy a poner aquí RDD1. Y debe ser sc txt file y luego aquí el nombre. Ya dijimos que es file, dos puntos, diagonal. Y es la ruta que habíamos conectado con ¿qué? Training. Training materials. Dev, data y purplecow.txt. Esa es la estructura completa. Estoy asignando un RDD1 la lectura de un archivo de texto utilizando el contexto de Spark y estoy dando la ruta completa de file, home training, materials, Spark-dev. Pero es training materials con guión bajo. Training, guión bajo, materials, guión bajo, Spark-dev, diagonal data, y luego purplecow.txt. También SparkDev tiene guión profe.
Bueno, tiene, ¿Perdón? digo que era guión bajo, ¿no? En SparkTest, es de materials. No. En training, guión bajo materials, porque había puesto diagonal. Ok. A ver, chequen si sus carpetas son iguales. En este caso, estamos. eh, voy a cambiarle aquí. Sobre data y PWD. Entonces, bueno, también lo pueden copiar si quieren. Ya que están aquí, simplemente es copiar esto. Y ya lo pueden pegar aquí. Pero entonces, find los puntos, diagonal, toda esa ruta home, training, guión bajo, materials, guión bajo, spark dev, diagonal data, diagonal, y ya el archivo, .txt. ¿Sí está claro? Si doy enter, no es text file, me faltó creo que la E. Sí, me faltó la E. Es text file. Damos enter. Y eso crea en memoria RDD1. ¿Sí? Y hasta que yo lo ocupo, por ejemplo, con esta función, la de count, ese es el archivo. ¿Cuántos registros tiene el archivo? Son 4. Son 4. Dijimos que un RDD, para un RDD, cada renglón es un registro. Y la función count me dice cuántos registros tiene, o sea, cuántos renglones tiene. Entonces yo puedo hacer un rdd1.count, y me dice que tiene 4. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, creo que sí, profe. Profe, ¿cómo escribí el último comando? RDD, uno punto qué? Este fue Ah, ok. rdd1.count. Ok, me faltaban los paréntesis. ¿Sí? Y voy a copiar esto para ejecutarlo ahora en Spark. Voy a dar a copiar. Voy a venir aquí a la de, perdón, en escala. Entonces en escala yo le voy a poner val, que es una variable, y le voy a poner aquí paste. Y se da cuenta es exactamente lo mismo. Entonces para ir documentando lo que estamos haciendo, yo les recomendaría que abrieran este de Gedit, esta aplicación, y aquí fueran pegando las instrucciones que hemos estado haciendo. Y por ejemplo, esta es para Python. Y estas serían para escala.
Y en Python después hicimos aquí el rdd1.count y debe ser algo muy similar aquí, en escala. Entonces le doy primero esta, ya creo el mapeo, y después le doy lo mismo que le di en el otro count. Y de ahí me regresa que son 4. Entonces, count. Una vez lo voy a salvar para que... Y acuérdense que creamos una carpeta. Creamos una carpeta que era el home training personal. Voy a ver si lo puedo agregar aquí desde aquí. Y en notas, ahí va a estar. Y voy a poner aquí comandos txt. Lo voy a salvar. Y ya voy a ir salvando todo lo que vaya haciendo, lo voy salvando ahí. De todas maneras, los shells tienen memoria en comandos, tienen history. ¿Alguien ha escuchado la palabra de history en los shell scripts? Con los manejadores de scripts. Es por eso que nada más con las flechitas ya lo guardan, ¿no? Bueno, lo vuelvo a poner. Sí, sí tienen esa facilidad. Ustedes con las flechas hacia arriba, el número estándar que guarda son 50, pero se puede redefinir. Entonces los últimos 50 comandos los pueden ustedes ir viendo. Entonces, aunque se tiene esa facilidad, yo les recomendaría que fueran creando este archivo y si pudieran ir documentando también, sobre todo los más complejos, estos no son complejos. Los complejos, entonces, pues ya, creo que serviría bastante. Dijimos que cuando trabajamos con RDDs hay básicamente dos operaciones, aquellas que regresan un valor o aquellas que generan un nuevo RDD. Los que regresan un valor son acciones, así se denominan acciones, y los que generan nuevos RDDs se denominan transformaciones, que generalmente pueden ser mapeos o filtros. Por ejemplo, el count, ¿qué sería? ¿Una acción o una transformación? Sería acción, ¿no? Sería una acción, precisamente. Sí, por ejemplo, están estas acciones. La primera de ellas, count, nos regresa el número de elementos. Take nos regresa un arreglo de los primeros n elementos del RDD. Por ejemplo, prueben el take 2. Si nosotros aquí probamos, estamos aquí, vamos a probar del RDD1, take 2. O sea, con eso voy a decirle que me regrese un arreglo con las dos primeros registros del RDD. ¿Sí? Entonces, este es el primer elemento y este es el segundo elemento. ¿Sí? Si quisieran los primeros 3, le pongo esto. Si quisiera recuperar todos, entonces en lugar de un take, le pongo un collect. Entonces, este me regresa un arreglo con todos los elementos que hay. Sí, aquí están un array con los
4 renglones o registros. 1, 2, 3, 4. Sí, y lo mismo puedo hacer aquí. Esas son funciones equivalentes. Puedo hacer un take, estoy en Python ahora. Un take 1, quiero el primero. Ahí está. Y quiero todos. Incorrecto. Sí, aquí está el arreglo con esos 4. Y esa notación de U es una notación de Python para arreglos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ese de los comandos nos lo puede compartir. Claro. Está, de todas maneras está en su PDF. ¿Cómo era para compartir cosas sin que cambiara la notación? Eran 3 comillas, ajá, de esas. Sale igual. También. Recuerden, estas son las operaciones básicas para esas estructuras. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. No, No, pues, profe. Ok, entonces nos veríamos en la siguiente sesión, el día martes. Por favor, van a tratar de revisar del PDF que todos tienen. Van a revisar hasta la página hasta la 60. O sea, vean las instrucciones y vayan ejecutando. Y es de la 50 a la 60. Todas son sobre el mismo archivo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí van a ver, del lado izquierdo van a ver lo de Python y del lado derecho lo de Scala. Por ejemplo, esto que está aquí, esta es la estructura lambda que tiene Python. Y como se hace en Scala es así, pero es exactamente lo mismo. Esto es lo que permiten las estructuras lambda. O sea, decir, ok, quiero mapear cada línea, a cada línea quiero que le apliques esto. Y por ejemplo aquí, a cada línea del archivo, del RDD, quiero que la conviertas a mayúscula. Entonces simplemente se pone la operación o la transformación map y después line para identificar a cada línea y después qué quieren hacer con line. Tu uppercase, tu lowercase, y hay algunas otras transformaciones. Si no pueden filtrar y decir, con filter, decir, quiero solo las líneas que inicien con una I mayúscula. Entonces, de ese tipo son las funciones que van a estar experimentando.
De todas maneras, seguimos, o sea, vamos a ver esto de todas maneras el martes, pero sería conveniente que empezaran a probar de manera individual. Que tengan un excelente día, cuídense mucho.